Hola, buenas noches. Hoy traigo un video un poquito más personal. Bueno, creo que casi todos los que hablo de, de opinión suelen ser mucho más personales, pero pues esto no es nada que tenga que ver con realmente un tema de actualidad, algún tema de interés para la comunidad en general. Simplemente para un poquito de nostalgia para todos aquellos que como yo hayan crecido en los finales de los ochentas, principios de los noventas. Hoy vengo a hablarles sobre lo que en su momento fue mi primer género de videojuegos favorito, ¿no? Y pues para eso vamos a remontar un poquito a cómo empecé a jugar los videojuegos. Para quien no lo sepa, yo nací en Ciudad de México, pero cuando era niño, hablo de aproximadamente 2 años. Mi mamá se fue por trabajo a vivir a Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues yo me tuve que ir con ella. Y entonces estuvimos allá en Ciudad Juárez. Y allá en Ciudad Juárez, ella se compró un Atari y tengo entendido que alguna vez yo llegué a jugar algunos juegos de Atari de los que ella tenía y me lo llegaba a prestar. Hablo de cuando yo tendría a lo mejor 3 años. ¿No? Seguramente no entendía ni qué estaba pasando, pero pues yo la verdad tampoco me acuerdo mucho de esos juegos. El punto es que en esa época en la que yo vivía en Ciudad Juárez, yo era súper, súper fanático de las Tortugas Ninja, ¿no? Eh, no recuerdo si en esa época ya pasaban la caricatura, supongo que sí, y de ahí me hice fan, o pues no sé si la pasaban o no, pero yo tenía mis juguetes de las Tortugas Ninja, tenía mis libros de las Tortugas Ninja. Me acuerdo mucho que tenía 4 como cómics chiquitos. No eran como cómics, eran más bien como libros para niños, donde cada uno tenía una tortuga al frente. Y pues yo no sabía leer, tendría como 3 años. Y me acuerdo, bueno, no me acuerdo, eso me lo contaron después, que pues mi mamá me leía tanto los libros que yo más o menos ya me sabía qué es lo que decía cada una de las páginas de los libros. Les digo, eran libros chiquititos, ¿no? A lo mejor de unas 6, 8 páginas, cuando mucho, y muchas imágenes, poco texto. El punto es que, como anécdota, alguna vez, uno de mis primos, que ya tenía 7 años, nos visitó allá en Ciudad Juárez. Y él muy emocionado empezó a decir, ah, sí, yo ya aprendí a leer y no sé qué. Y cuentan, yo no me acuerdo, que yo le decía, pues yo también sé leer, ¿no? Y entonces agarraba mis libros y me ponía a pues, recitar todo lo que decía ahí. Y a partir de eso, pues iba hasta haciendo como que cambiaba de página y toda la onda. Y mi primo así todo sorprendido de, no, abuelita, abuelita, no puede ser que mi primo Héctor ya sabe leer. Pero bueno, entonces, regresando al punto, yo era súper, súper fan de las Tortugas Ninja. Y según cuenta mi mamá, alguna vez allá en Ciudad Juárez, en una plaza comercial, pasamos por un arcade, uno de estos sitios donde tenían las famosas maquinitas, así les llamábamos antes, y que yo vi uno de esos arcades de las Tortugas Ninja y que le dije, yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Entonces, según mi mamá me cuenta, yo tendría como 3 años y cacho, quizá 4 años, por mucho. Estaba yo tan chaparro que no le podía llegar a los controles del arcade. Pero entonces, una persona del local pues, fue, consiguió un banquito, una caja o algo y pues me lo pusieron ahí en la maquinita y ya pude empezar a jugar, ¿no? En esa época, pues seguramente no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, pero seguramente me emocioné mucho de que fueran las Tortugas Ninja. Y cuenta mi mamá que cada vez que íbamos a ese centro comercial yo le decía, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Y pues ya íbamos a la maquinita y ya incluso el del local ya sabía que me tenía que poner mi banquito y ahí me ponía a jugar, ¿no? Entonces, ¿cuál es este género del que les estoy hablando? El famoso beat 'em up. Estos famosos juegos que en los 90 se hicieron muy populares porque podían jugar de 1 a 4 jugadores en una misma maquinita, que su nivel de dificultad era bastante, bastante elevado. De hecho, pues según se dijo después, la estrategia que había era que pues estos juegos tenían que ser difíciles para que tú
pues te murieras, perdieras y tuvieras que meterle más fichas, ¿no? Y entonces, pues cada vez que le ibas metiendo fichas, pues ya ibas avanzando en el juego porque te daban 2 o 3 vidas más. Tiempo más adelante, me acuerdo, de eso sí ya me acuerdo, que mi mamá creo que compró el Nintendo. Y si no me equivoco, para el Nintendo uno de los juegos que llegamos a tener fue Double Dragon, ¿no? Que pues parecido a lo que eran los arcades, ese era un beat'em up. Ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban los personajes que controlabas en Double Dragon. Me acuerdo un poco de la primicia del juego, que era como secuestraban a la novia de uno de los chicos, o a lo mejor no era la novia, sino el amor, el interés amoroso de los dos chicos, y entonces pues, tenían que salir a luchar contra Gangster para rescatarlo. Y y me acuerdo mucho que jugaba ese juego, digo, era algo parecido al arcade. Creo que lo jugaba con algunos de mis primos, pero ahí solamente se podía jugar de dos, ¿no? En el Nintendo pues nada más podías conectar los dos controles. Y más adelante me acuerdo que también alguien, alguna vez, ese no me acuerdo si se rentó, me lo prestaron o qué pasó, pero también jugamos el de Battletoads, ¿no? Las famosas, ranas estas, que eran así súper, como varas. Y ese juego de las ranas, la neta es que creo que nunca pasé del tercer nivel, ¿no? Me acuerdo que el primer nivel creo que era algo así como ir subiendo por una montaña. Y en el segundo creo que ibas bajando en cuerda. A partir del segundo, ese juego era muy difícil. A partir del segundo nivel me acuerdo que ibas bajando en una cuerda. Y creo que si te pegaban, automáticamente de un golpe, pum, te tumbaban. Y entonces, creo que el tercer nivel ya era el de andar en las motos y te iban saliendo ahí como unos obstáculos al frente y ahí sí, pues no. O sea, yo creo que incluso si lo jugara hoy en día con toda la experiencia que tengo ya de años y años de haber jugado videojuegos, no sé si me lo podría pasar porque la neta creo que estaba endemoniadamente difícil ese nivel. Pero bueno, pues ese tipo de juegos para mí se empezó a volver como el tipo de juego que a mí me gustaba mucho jugar porque eras tú con un amigo o con un familiar, pues tratando de pasarte una aventura contra los malos. Más adelante, cuando fuimos, ya nos mudamos de nuevo a Ciudad de México, me acuerdo mucho que también jugábamos en un arcade de Ciudad de México, ahí en Plaza Universidad, que creo que se llamaba Chispas el lugar. Y ahí también me acuerdo que iba ya con mis primos, ya podíamos jugar ahí, nos echábamos ahí todas nuestras fichas. Y creo que casi siempre eran el mismo tipo de juegos, ¿no? No sé si ahí jugaba Double Dragon, pero seguramente jugaba las Tortugas Ninja. Y ya más adelante, cuando nos mudamos aquí a Jalapa, Veracruz, que es donde actualmente resido, hablo de que yo me mudé a Jalapa a los 7 años. Alguna vez, cuando estaba en la primaria, me invitaron a una fiesta de cumpleaños en un lugar que, pues, bueno, en un Burger King, ¿no? Hasta ahí todo normal, ya me había tocado tener fiestas de cumpleaños antes en McDonald's y cosas así de los niños, pero esta vez me acuerdo que la fiesta la hacen en Burger King, pero al terminar la comida y todo eso, nos llevan a un lugar que estaba un poquito más atrás, o sea, les hablo como 50 metros quizá, que era un arcade que se llamaba Adventureland, si no me equivoco. Y tenían su simulador y tenían un montón de maquinitas. Y ahí sí ya me acuerdo, no sé si los llegué a jugar antes, pero yo me acuerdo ya que en este lugar, la maquinita en la que me pasaba todas las fiestas, cada vez que íbamos al Burger King y cada vez que yo tenía fichas, eran la maquinita de los Simpson, esa era genial, ¿eh? ¿No? Ese arcade de los Simpson era pues bastante interesante porque pues además de que podías jugar con los 4 personajes, pues digamos, controlables que eran Homero, Marge, Bart y Lisa, también había oportunidad de que se podían juntar entre ellos y hacer movimientos especiales, pero no eran los mismos dependiendo de quiénes tenías. O sea, Homero y Bart hacían una combinación, Marge y Bart hacían otra combinación diferente, por ejemplo, Homero y Marge hacían una diferente, etcétera. Entonces estaba interesante, estaba muy variado. Y ese juego, creo que durante muchos años nunca lo llegamos a pasar, porque les hablo de que casi todas las fiestas íbamos
y pues nos decían, no, pues aquí está, ya comieron su hamburguesa y todo, para ir a jugar 5 fichas, 10 fichas. Creo que algunas de las fiestas en las que más así nos tocó, 20 fichas. Entonces ese nunca lo llegué a acabar realmente. Y había otro arcade, que no me gustó tanto, pero también lo llegué a probar, que era de los X-Men. Ese arcade de los X-Men era algo parecido. Creo a la fecha que era más impresionante como la maquinita como tal, este, todos los diseños que tenían en los controles y todo lo demás, que ya el gameplay, ¿no? Como que el gameplay, digo, ya para alguien que jugó el de las Tortugas Ninja de arcade y el que jugó los Simpsons de arcade, no estaba tan bueno. O sea, creo que ya lo he visto últimamente en algunos videos y creo que los 4 personajes que puedes llegar a usar eran pues, prácticamente los mismos, solamente resquineados. La verdad no me acuerdo, no lo jugué tanto. Me acuerdo mucho que el arcade de los Simpson solamente me lo pude llegar a acabar porque alguna vez cuando ya iba a ser mi fiesta de cumpleaños, mi mamá empezó a ver paquetes de fiestas ahí en el Burger King y eran así tipo, los paquetes incluían 30 niños, 30 hamburguesas, no sé qué, y te daban 5 o 10 fichas, ¿no? Para el Adventureland. Y entonces mi mamá me dijo, de eso sí me acuerdo, me dijo mi mamá, pues ya va a ser tu cumpleaños, hay un paquete, no sé si para 20, 30 niños, ve pensando, a quiénes quieres invitar. Y yo, pues, que tendría como 8, 9 años quizá, con mente maquiavélica, me acuerdo que le dije, ¿y tengo que invitar a 20 niños o a 30 niños? Y me dice, ¿por qué? Y yo sacando como cuentas, ¿no? En mi cabeza. Digo, bueno, o sea, si invito a 20 niños, ¿cuántas fichas nos tocan? No, pues 100. No, perdón, de 10 a cada uno, ¿no? Entonces mi cabeza 20 por 10 son 200. O sea, que si solamente fuéramos 4, nos podrían tocar de a 50 fichas. No, pues es que el paquete no es así, que no sé qué. Le digo, no, pero puedes comprar las hamburguesas y puedes comprar las fichas aparte, ¿no? Y yo creo que mi mamá sacó cuentas y dijo, pues sí, creo que sí sale más o menos lo mismo. Y dijo, órale va. Y entonces esa vez, sí me acuerdo que éramos, creo que 3 amigos y yo. Y ahora sí que como era mi cumpleaños, yo les dije, oigan, ¿saben qué? Vamos a jugar la maquinita de los Simpson. No sé cuántas fichas nos acabamos ahí. Recuerdo que no nos acabamos todas porque sí pudimos jugar otras cosas, pero solamente en esas condiciones logramos llegar al final y poder saber cómo acababa ese maldito juego, porque antes de eso yo creo que siempre me quedaba en el nivel era como en el bosque donde salían estos como osos o como pies grandes, no sé qué era. O sea, creo que siempre nos quedábamos ahí. Pero esa vez pues ya pudimos avanzar y llegar hasta el final, ¿no? Y más adelante, ya con mi Super Nintendo, creo que el último de los grandes juegos de este género que llegué a disfrutar fue el de las Tortugas Ninja, Turtles in Time. Y ese también, para mí, fue mi juego favorito, no sé cuánto, ese lo llegué a tener el Super Nintendo, no sé cuántas veces me lo llegué a acabar. El juego era bastante impresionante para empezar. Tenía muchos escenarios muy diferentes. Tenían algunas escenas en las que, por ejemplo, estabas en las alcantarillas y luego andabas en patineta y luego ya empiezas a viajar en el tiempo y ya cuando viajabas en el tiempo, pasabas por diferentes eras. Y me acuerdo de una era en la que ya era como futurista, ibas como en una especie como de discos, como platillos voladores, pero ibas como sobre ellos. Y la premisa del juego en realidad era cualquier tontería, ¿no? Creo que la aventura empezaba porque Shredder, o Destructor, como le decíamos aquí en Latinoamérica, así le decían en la caricatura, se había robado la Estatua de la Libertad y pues teníamos que salir a recuperar la Estatua de la Libertad. Y creo que cuando acababas el juego, si no me equivoco, regresabas la Estatua de la Libertad, ¿no? Ahorita mi mente más física pensaría cómo le hicieron para sostener todo eso. Pero bueno, y creo que ese es el último gran juego que recuerdo. Sé que hay otros, pues bastante famosos, por ejemplo, Streets of Rage, creo que es. O sea, sí, no, nunca lo llegué a jugar. Les hablo de estos 5 que son los que sí recuerdo, que fueron los que
pues yo de alguna manera tuve la oportunidad de jugar. Y yo creo que si no hubiera sido por ese arcade de las Tortugas Ninja, a lo mejor hoy no sería el gran fan de los videojuegos que soy. Porque algo me queda claro y es que ese arcade, para un niño, realmente lo impresionó a tal grado que cada vez que pasaba por ese lugar, lo único que podía pensar y lo único que quería hacer era jugar ahí. Y y ahorita que lo pienso, es bastante irónico que este género que tanto disfruté, pues tantas horas me llegó a dar, fue el que al final, mi juego de Super Nintendo, ya se los había contado en otro video, pero mi juego de Super Nintendo, las Tortugas Ninja, Turtles in Time, fue el que terminé cambiando en un mercado para poder tener The Legend of Zelda A Link to the Past. Y entonces fue casi casi como que tomó la antorcha, el género de beat 'em up, y lo transfirió al juego bueno, al género de aventura, que son los juegos de Zelda. Y a partir de ese A Link to the Past, pues yo creo que pues ya se ha vuelto ese género mi favorito, ¿no? El de exploración, aventura. Digo, me gustan mucho actualmente también los RPGs. Me gustan mucho, por ejemplo, los juegos tácticos. Fire Emblem, Advance Wars. eh, Hay uno que jugué hace poquito, bueno, no hace poquito, más bien hace bastante, pero en los últimos años que fue ¿cómo se llamaba? De Manilaware. Se llamaba, no me acuerdo ahorita de cómo se llamaba pero no, no es el que, Unicorn Overlord, Unicorn Overlord, ese. También me gustó un montón. Me gustaban mucho en su momento los RTS, empecé con Warcraft 3, luego StarCraft. Pues cierto, empecé con StarCraft 1, luego Warcraft 3 y de ahí el StarCraft 2, esos juegos también los jugué un montón. Pero bueno, o sea, el punto es, actualmente me gustan muchos tipos de juego, pero casualmente no había vuelto a jugar un beat 'em up hasta hace poquito, que hace un año, año y medio, dos. Compré uno que sacaron de las Tortugas Ninja, en- que se parecía mucho a esos arcades de los noventas. Y me acuerdo que lo jugamos aquí en la casa, mi esposa, su hijo Jorge y yo. Y y pues fue otra vez como poder volver a esos tiempos. Y obviamente, aunque ellos lo jugaron conmigo un rato y después de eso dijeron, bueno, ya vamos a pasar a lo siguiente, yo sí le di unas dos o tres vueltas porque pues, para mí fue bonito volver a tener esa sensación de nostalgia, porque yo creo que cuando se va llegando a mi edad, que somos casi gente de 40 años, pues a veces se extraña y quiere uno volver a esos tiempos o a esas épocas en donde todo era más sencillo, todo era más simple y pues lo único que se te quedaba después de jugar un juego era esa sensación de fantasía. Pero bueno, no me quiero alargar más. Quería que esto fuera un video corto. Solamente les quería comentar algunas de mis experiencias y espero que les haya gustado. Que tengan muy buena noche. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.